Bueno, para empezar, primero quiero decirles que el día de hoy trataré de hacer la clase lo más rápido que se pueda porque quiero que la parte teórica, ¿no? O sea, la presentación de la parte teórica de esta clase, para que nuestra sesión también incluya pues una parte más o menos didáctica, diríamos, ¿no? No me atrevo a decir que sea una parte muy didáctica porque hay unas limitaciones, ¿no es cierto? Más que obvias. Y entonces, por lo mismo, quiero dedicarle un tiempo breve nada más a tratar este tema de la argumentación, pero quiero que los principios queden claros para poder trabajarlo con cuidado. Bien, aquí llamamos argumentación. Bueno, en verdad llamamos argumentación a una actividad, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la transmisión de información y por eso le llamamos un acto comunicativo, pero es complejo porque no es un acto comunicativo donde yo solamente entrego información, sino también tengo la capacidad de recibir, procesar, contrarrestar los principios, las ideas, el contenido de esa información, o aceptarlo, o ambas a la vez, ¿no es cierto? Es por eso que es un acto comunicativo complejo, dice ahí. Pero lo que importa es que esta actividad tiene por objetivo eh, generar cierta persuasión, ¿no? Traer hacia algún lado a la persona que escucha, al interlocutor. Entonces, esta cuestión tan importante dentro del mundo de la razón, como es la argumentación, se nos muestra pues como una de las más importantes a estudiar también, ¿no? De hecho, nosotros hablamos de que para convencer a alguien necesitamos usar razones y las razones se reducen a proposiciones, tal y como lo vimos en el mundo de la lógica. Pero hoy veremos que la argumentación no se reduce solamente al mundo proposicional formal o incluso informal, sino que hay un amplio rango de condiciones que se tienen que tomar en cuenta para saber lo que es verdaderamente la argumentación. Bueno, para empezar, si decimos que la argumentación se basa en los argumentos, en las razones por las cuales aceptamos una postura, una opinión, eh, tendremos que dividir estos argumentos de acuerdo a algunos criterios. Primero, en criterios formales, podemos decir que los argumentos básicamente son dos, de tipo deductivo y de tipo inductivo. En el caso de los argumentos de tipo deductivo, lo que sucede es que las premisas hacen que la conclusión sea necesaria. En otras palabras, la conclusión es obvia, porque normalmente sucede que se desprende la conclusión como un particular de un general. Eso quiere decir que las premisas son generales, o al menos una de ellas, y por tanto la conclusión tiene que ser aceptada necesariamente por ser un particular. Como en el ejemplo que ustedes tienen ahí, ¿no es cierto? Todos los filósofos son críticos, Pedro es filósofo, conclusión, Pedro es crítico, ¿no es cierto? Es como decir, todos los peruanos deben obedecer las leyes o las reglas, eh, o las nuevas reglas, si quieres verlo así. Juancito es peruano, por tanto debe obedecer las nuevas reglas. O sea, si tú te das cuenta, ahí está funcionando un razonamiento deductivo. El razonamiento inductivo, por otro lado, y por el contrario, trata de darle también a su conclusión una sensación de necesidad, pero este tratar de darle el carácter de necesidad no siempre se cumple. Es un poco más difícil. Diríamos que esto sucede porque al momento de pasar premisas particulares a una conclusión que trata de ser general, lo que sucede es pues de que solamente, ¿no es cierto?, se consigue precisamente este carácter de probabilidad sin llegar del todo a la necesidad. Por ejemplo, yo digo, María estudió mucho, ingresó a filosofía, Beatriz estudió mucho, ingresó a filosofía. Conclusión, si yo estudio mucho, es muy probable que ingrese a filosofía, ¿no es cierto? Es muy probable, pero es completamente seguro, no tiene el mismo carácter de necesidad que el argumento deductivo, por lo mismo que tiene que ver con todas estas premisas particulares que se van sumando. En otras palabras, no importa cuántas premisas sumes, siempre va a tener un carácter probable, aunque dicho sea de paso, ¿no es cierto? Empíricamente hablando, mientras más premisas particulares tengas, es más probable que sea infalible, ¿no es cierto? Es más probable que sea infalible esa deducción, perdón, esa conclusión. Eh, de hecho, ¿no es cierto? Podemos poner otro ejemplo, podemos decir, premisa uno, tal persona que yo conocí fue infiel. Premisa 2, tal persona que yo conocí fue infiel.
Tercera premisa, tal persona que yo conocí fue infiel. Conclusión, todos y todas son infieles. Claro, pero todavía no has conocido a los chicos del centro preuniversitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que solamente es probable. No puedo estar seguro de que todo el mundo sea infiel. ¿No es cierto? Ahí está. Entonces, sabiendo estas diferencias de deductivo e inductivo, creo que ya lo tenemos más que claro. Ahora, en términos no formales, fuera de la formalidad, nosotros también podemos poner otros criterios, por ejemplo, por su contexto general, dependiendo a qué campo del conocimiento o del saber se restrinja ese argumento. Por ejemplo, si yo digo que el orden de los humanos no altera la suma, estoy dando un argumento de orden matemático. Y ojo que un argumento de orden matemático no solamente se usa en la matemática, algunos también lo usan para otras disciplinas en las cuales se está argumentando, ¿no? Como cuando, por ejemplo, ¿qué hago primero? ¿Echo la harina o pongo la leche? No importa, te dicen, ¿no es cierto? El orden de los productos no altera el resultado. Muy bien, ahí estás poniendo un argumento de orden matemático para demostrar algo que pertenece a otro orden, el orden astronómico, si quieres. Pero bueno, por su contexto general existen muchos tipos de argumentos, pues, ¿no? Legal o jurídico, cuando pertenece al mundo de las leyes. Eh, Existirá también un argumento científico con todos sus derivados, ¿no es cierto? Ya sea por el campo investigativo, como la estadística, la economía, la sociología, la biología, la genética, pero también existirán otros campos además de estos, ¿no es cierto? Podríamos poner que aquí que podríamos poner algo que no sea ciencia, podría ser, por ejemplo, los argumentos de orden ético o moral, ¿no es cierto? Y también tenemos, pues, en términos no formales, por la meta del diálogo, es otro criterio, donde básicamente lo que se ve es qué es lo que trato de lograr con este argumento. ¿Estoy tratando de persuadir? ¿Estoy tratando de que lleguemos a un acuerdo? ¿O estoy tratando de presentarte una investigación? O quizás estoy tratando de hacer una comparación. Eso entonces sería un argumento por analogía. Hay muchos tipos de argumentos de acuerdo a la meta del diálogo también, como ustedes pueden ver. Es cuestión de ponerle un nombre a la función que está cumpliendo el argumento dentro del diálogo. ¿No? Hay una clasificación, obviamente, pero a ustedes les basta con recordar estas. Por ejemplo, que dice, en campañas de dentífricos, ejemplo en la crema dental X, cuyo lema es 8 de cada 10 odontólogos la recomiendan. 8 de cada 10 odontólogos la recomiendan es un dato de orden investigativo, sobre todo estadístico, por tanto yo puedo decir que se trata de, así es, un argumento de investigación, si quieres, ¿no? Y de acuerdo a la estructura, básicamente hay dos tipos de argumentos, los simples y los complejos. Bien, ¿cuándo son los simples? Cuando el argumento, pues, se reduce a una sola proposición o a un conjunto de proposiciones que hablan de lo mismo. En cambio, cuando tengo un conjunto de proposiciones que hablan de distintos aspectos para sostener una opinión o una tesis, entonces yo puedo decir que ya se trata de un argumento complejo que tiene subargumentos o también conocido como argumentación derivada, ¿sí? Argumentación ramificada también le dicen algunos, ¿no? Chicos, hasta ahí, ¿tenemos alguna pregunta? Que ahora entramos a lo verdaderamente hardcore. Genial, como el silencio otorga, asumiré pues que estamos bien hasta el momento. Bien, ¿cómo empieza esto de preocuparse por la argumentación? Bueno, ustedes se habrán dado cuenta la clase pasada de que cuando hablábamos de lógica, incluso de lógica no formal, daba la sensación de que no era tan realista, ¿no? Bueno, eso es la misma sensación que tuvieron estos señores, Perelman y Edelstone Talman. Tanto este polaco como este señor inglés, como este pensador británico, llegaron a la idea de que la lógica formal, y bueno, en general la lógica, ¿no es cierto?, no se daba abasto para entender todo el espectro de la argumentación. En otras palabras, ellos pensaban que la argumentación, que era algo que estaba en todos lados y que ha estado a lo largo de la historia de la humanidad, eh, era una actividad que no había sido comprendida del todo porque últimamente solamente se había enfocado desde el punto de vista de la lógica. Y habíamos olvidado otras tradiciones importantes para entender la argumentación, como la retórica. Recordemos que este arte de convencer a los demás lo ejercieron con mucha eficacia los sofistas, que es el arte de la persuasión prácticamente, la oratoria, ¿no es cierto? La capacidad de poner en práctica frente al público todas tus capacidades retóricas, y la dialéctica, ¿no es cierto? El arte de poder sostener un diálogo
bajo ciertas estructuras y conociendo estas estructuras poder convencer al otro. Eso quiere decir que estas tres disciplinas se complementaban pues entre sí. Y estos señores dicen, esto es un poco más realista todavía, ¿no? Y esto se ve, según ellos, en el mundo del derecho. Entonces, lo que ellos van a proponer, pues, es una versión, digamos, un poco más realista para analizar la argumentación, bueno, realista tal y como la estoy entendiendo, ¿no? Que tomen en cuenta aspectos más vinculados con el orden social, y es así que ellos incluirán, pues, perspectivas retóricas y filosóficas en esto que se llama la teoría de la argumentación. Recordemos que para ellos, ¿sí? No solamente bastan las técnicas, las premisas formales de la argumentación, o sea, las premisas de la lógica, no solamente basta el enfoque formal, sino que darle otros enfoques para poder entender esto de la argumentación. Es por eso que ellos hablarán incluso de las técnicas informales, ¿no? Por ejemplo, una técnica informal. Si quieres tú debatir con alguien que no es muy preparado en esto del mundo de la argumentación, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Siempre darle la contra? No, porque una persona no preparada en el mundo de la argumentación se ofende con mucha facilidad. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Darle la razón en algunos aspectos y luego decirle que se está equivocando en estos otros. Pero ¿qué es lo que primero tienes que presentar? Aquello en lo que tú te muestras de acuerdo en lo que ha dicho. Entonces, de esa manera la persona se sentirá que no es una ofensa hacia él, sino que estás evaluando con mayor sinceridad sus ideas y que quizás estás reconociendo su inteligencia de paso, ¿cierto? Entonces, esta especie de estrategia emotiva es una estrategia informal en el mundo de la argumentación, pero es válida, pues, porque funciona para persuadir a la gente. Entonces, la teoría de la argumentación empezará a tomar en cuenta estos detalles. Perelman, el polaco, este señor que ustedes ven acá, ¿sí? El peladito, él dirá que los argumentos lógico-deductivos, ¿no es cierto?, tienen un carácter demostrativo, ¿no es cierto? Algo así como la deducción, pues son necesarios. La lógica piensa que todo funciona por necesidad, pero la verdad es que en el mundo cotidiano nadie hace un argumento que sea lo suficientemente necesario como para poder ser aceptado. ¿A qué se refiere Perlman? A que no hay verdades, pues. No hay verdades universales y nadie se convence por verdades universales, sino por la sensación de que algo es razonable o es más probable o, como diría él, es plausible. O sea, que es más posible de que sea así en la realidad o de que sea lo mejor para nosotros, ¿no? Entonces Perelman un poco se da cuenta de que en el mundo de la argumentación esto de las verdades y la necesidad no funciona. El señor de abajo, el británico, Stephen Edelstone Toulmin, o Toulman, ¿no es cierto? Es de origen francés, su apellido. Se opondrá también a la concepción formal de los argumentos, y es por eso que él tomará prestadas algunas técnicas de la argumentación jurídica y él se dará cuenta de que se puede establecer un orden dialéctico y procedimental. ¿A qué se refiere con dialéctico y procedimental? Que en el momento en que yo estoy teniendo un debate, yo puedo darme cuenta de que hay una narrativa, o sea, de que yo puedo decir, A le dijo esto a B, B consideró lo que le dijo A y aceptó tales cosas, pero negó tales otras. Y A, usando esta negación, volvió a debatir estas ideas o tales ideas. Entonces, lo que nosotros podemos ver es que, según este señor, tiene que darse una especie de estructura para el debate, ¿no es cierto? Y que esa estructura se puede alcanzar cuando tú analizas los debates, ¿no? O sea, las confrontaciones de opiniones. Y la dialéctica es eso, ¿no es cierto? Y él obviamente todo lo construye desde su óptica del mundo jurídico, del mundo del derecho, del mundo legal, ¿no? Entonces, desde que aparecen estos señores ya no se habla del razonamiento y todo se reduce a la lógica, sino que ese aspecto formal pasará a ser solamente un enfoque. Existen otros dos enfoques, ¿bien? Claro, está el enfoque formal, donde yo el razonamiento lo puedo interpretar como un conjunto de enunciados, ¿sí? Los puedo tomar como un conjunto de enunciados que obedecen a ciertas reglas y funcionan bajo ciertas estructuras, como el ejemplo que ustedes están viendo ahí, ¿no es cierto? P entonces Q, Q entonces, perdón, R entonces S, si no Q o no S, por tanto, conclusión, no P o no R, ¿no es cierto? Es obvio esto, se basa en principios lógicos, pero obedece nuevamente a reglas y por tanto eso nos brinda una estructura. Ahí está, como ustedes pueden ver, los enfoques del razonamiento
no solamente se van a basar en este código formal, sino que también van a decir, podemos enfocar el razonamiento desde un código material. ¿Recuerdan lo que veíamos en la clase pasada? La diferencia entre verdad y validez. Yo les decía, la validez se refiere a las reglas de inferencia, básicamente. Si cumple con las reglas de inferencia, es válido. Pero en cambio, la verdad tiene que ver con reglas de la semántica, tiene que corresponderse con la realidad. Ya, aquí entra este enfoque del razonamiento, el enfoque material. Porque acá yo ya analizo los enunciados, porque eso sucede en la argumentación, cuando alguien te dice, está argumentando contigo y te dice, papi, no debes comer grasas saturadas porque las grasas saturadas tienen nanochips que hacen que se apoderan de tu mente y luego te van a hacer que tú busques comer cada vez más grasa saturada. Oye, pero esto no es verdad. ¿De qué me estás hablando? ¿De dónde lo has sacado? A ver, ¿cuál es tu fuente para decirlo? Ahí está. Ahí tú estás dándole un enfoque material al razonamiento. Te estás fijando en el contenido para saber si es correcto, verdadero, o es incorrecto, o es falso. Entonces, cuando nos fijamos en el contenido, estamos hablando pues de un uso material, ¿sí? De un enfoque material de los argumentos. Este enfoque se podría reducir un poco a las preguntas en qué se debe creer o qué se debe hacer, ¿no? Pero basado sobre un sustento de la realidad. El ejemplo que tenemos sería un argumento de orden legal o jurídico, ¿no es cierto? Porque apela a la Constitución, pero nuevamente, alguien podría decir, oye, pero eso no dice la Constitución. ¿Por qué? Porque me estoy fijando en el contenido, en el material, pues. Entonces, ya hemos visto que se puede analizar el razonamiento bajo un enfoque formal, por las reglas de inferencia, bajo un enfoque material, por las reglas, perdón, o por el dominio del contenido, y finalmente por un enfoque pragmático. Hay que reconocer que todos los razonamientos buscan persuadir. Por eso son razonamientos, ¿no es cierto? Porque buscan que otra persona, al usar su herramienta racional, llegue a la misma conclusión que yo he llegado y de esta manera poder persuadirlo. Pero obviamente, acá en el enfoque pragmático, también ingresa, pues, eh, lo, las otras, los otros aspectos del acto del lenguaje, como puede ser la gestualización, el uso de las tonalidades, el uso de algunas técnicas informales como la que te comenté hace rato, para poder convencer al auditorio. Y ojo que el auditorio no son siempre una multitud de personas, ¿no? Puede ser una persona, pueden ser muchas personas, pero el auditorio en general se toma como un único ente, ¿bien? Por ejemplo, acá dice el chico, no debo quedarme hasta muy tarde conversando por WhatsApp porque si no amaneceré con sueño y mis padres se enojarán conmigo. Entonces, él se está convenciendo a sí mismo, él es su propio auditorio, podríamos decirlo. ¿Por qué se persuade de esta manera? Se persuade a través de una consecuencia negativa. Entonces, para que él se pueda hacer caso a sí mismo, para decirlo de alguna manera, tiene que pues recurrir a esta estrategia de la consecuencia y el temor a la consecuencia. Entonces esto es pragmático. Algunos dirían, profe, es una falacia que apela a la consecuencia negativa. Puede ser, pero si lo piensas bien, ¿no es cierto? Es válido porque nos está demostrando de que una persona también tiene emociones y tiene pues deseos y dentro de sus deseos está el desear no ser maltratado por la chancla voladora, ¿no es cierto? Entonces, ahí está. Estos tres enfoques se tienen que tomar en cuenta. Chicos, les recuerdo, son maneras de enfocar el razonamiento, de entender el razonamiento, no son clasificaciones de razonamiento, ¿bien? O mejor dicho, de los argumentos, para que se entienda mejor. Entonces, cuando analizamos argumentos, nosotros nos damos cuenta de que básicamente los argumentos son proposiciones y que estas proposiciones se pueden dividir en premisas y conclusiones. Por ejemplo, digo, todos los estudiantes de filosofía son buenos en matemática. Algunos samarquinos son estudiantes de filosofía. Conclusión, algunos samarquinos son buenos en matemática. Entonces, como te das cuenta, ¿qué tipo de argumento sería este? ¿Deductivo o inductivo? Deductivo, ¿verdad? Y como es deductivo, entonces la conclusión es segura. Pero acá está claro porque las premisas se me muestran. Ahora, ¿qué pasa cuando en la argumentación en el mundo real, acá le vamos a dar un enfoque formal, ¿sí? A la argumentación en el mundo real, alguna persona olvida alguna premisa y me suelta una conclusión. ¿Es válido eso? No, no es válido. A eso se le llama un entimema, ¿sí? ¿Y qué son los entimemas, profe? Bueno, los entimemas son básicamente premisas implícitas que no se muestran. Ojo, el razonamiento, la conclusión puede ser válida, ¿sí? Podría llegar a ser válida, pero para que sea finalmente válida, tendríamos que tener una premisa más, porque si no, no está siguiendo las reglas de inferencia. Entonces, este enfoque formal que me dice que siempre tienen que estar dadas todas las premisas para poder yo sacar la conclusión.
Miren, el segundo ejemplo es más claro todavía, ¿no? Yo les voy a poner uno más cortito. Por ejemplo, yo digo, como hombre que es, Sócrates es mortal. O podría decir, ya que Sócrates es hombre, es mortal. ¿Qué falta decir ahí para llegar a la conclusión de que Sócrates es mortal? Repito, ya que Sócrates es hombre, es mortal. ¿Qué está faltando decir? Repito, ya que Sócrates es hombre, es mortal. Claro, exacto, exacto, Enya. Muy bien, Úrsula, muy bien, Jeremy. Gracias, Keila. Genial, María Fernanda. Y creo que alguien más está por escribir. Pero bueno, todos los que captaron esta idea, creo que lo tenemos claro, ¿no? Está faltando una premisa. Esa premisa es la que se tiene que colocar para que no haya un entimema. Pero, profe, en el mundo de la argumentación no se ponen todas las premisas. O sea, si yo estoy debatiendo con alguien, no le voy a explicar todo, pues tampoco, ¿no? No le voy a decir algo como todos los hombres son mortales, es algo más que evidente. Exacto. Desde el enfoque formal, esto es, es algo inválido, le da invalidez al razonamiento. Pero desde el enfoque más realista, o sea, desde el enfoque material y desde el enfoque pragmático, a veces es necesario hacer esos saltos para no aburrir a la persona que me está escuchando. Y segundo, eso hace que también yo pueda ocultar algunas premisas. Y entonces ya la labor del que me está escuchando, del oyente, es detectar esas premisas que yo estoy escuchando, es que yo estoy escondiendo, perdón, para poder manifestarlas, si es que él lo desea o si es que él lo logra, y luego detectar falacias o errores de razonamiento. De hecho, la defensa de una argumentación o de una tesis, ¿sí? Eh, mediante un conjunto de argumentos, siempre tiene que ver con el hecho de poner argumentos racionales. Pero a veces, cuando se apelan a entinemas que esconden falacias, por ejemplo, es prudente refutar. ¿Sí? Y acá hagamos una diferencia entre refutación y contraargumentación. Se refuta cuando, por ejemplo, se detectan algunas falacias que a veces se pasan por alto con mucha facilidad. Por ejemplo, yo digo, la sociedad es la madre de todos los vicios y como madre que es hay que respetarla, ¿no es cierto? Conclusión, se puede holgazanear, se puede ser flojo. ¿Qué diríamos si tratamos de refutar? La refutación consiste en detectar debilidades o imprecisiones en el argumento ajeno. Entonces yo puedo decir, papi, te estás equivocando porque estás cometiendo una falacia de equívoco, porque estás utilizando el término madre, ¿sí? Que tiene más de un sentido, en un sentido erróneo. Acá no se refiere a la madre natural, se refiere a la madre como causante de algo, ¿no es cierto? Entonces a esa causante de algo no hay que respetarlo. Entonces ahí está tu error. Si yo detecto esto, estoy refutando un argumento que se me ha puesto. Ya no puede usar ese argumento esa persona. Digamos que si en un edificio la tesis es como el techo, ¿no es cierto? Y los argumentos aparecen como los soportes, le acabo de quitar, en este caso, el único soporte que tenía y por tanto se va a derrumbar todo su edificio. Entonces, la refutación es una parte importante. Para entender mejor este aspecto de la refutación y cómo incluso el argumento mejor construido o la tesis que se parece más obvia se puede refutar, les recomiendo la siguiente película que les voy a apuntar en notas compartidas. Es una película que a mí me gusta la versión clásica en blanco y negro, pero hoy en día encuentran la versión colorida. ¿Sí? A propósito de la refutación, la película se llama 12 hombres en pugna o también la pueden encontrar como 12 hombres sin piedad. Si alguien ha ido alguna vez al teatro, de repente también ha visto que existe, ¿no? Cualquiera de estas dos, bajo cualquiera de estos títulos, ¿no? Eh, y claro, ¿qué es esta? ¿Cuál es la trama? Como les digo, a mí me gusta más la versión blanco y negro. Hay una versión actualizada, diríamos, del año 2000 y tantos, inicios del 2000 o fines del 90, no recuerdo bien. Y bueno, en esta película, pues, un joven es acusado de homicidio, del homicidio de su padre, y todos los hechos que se presentan, o sea, ustedes, incluso yo, al escucharlos diríamos, este joven es culpable, es un homicida, tiene que ser sentenciado y ser culpado de ello, y tiene que asumir su culpa. Pero el chico solo permanece callado, no es capaz de defenderse. El abogado defensor no puede construir buenos argumentos, pide que se le considere incapaz o loco, ¿no? Para que se disminuya la pena, porque él también no puede luchar contra la contundencia de los hechos. Pero dentro de los 12 hombres del jurado cívico,
porque así sucedía en Estados Unidos, y sucede todavía, ¿no? Aunque su participación es menor, eh, que van a entregar su veredicto al juez, ellos, uno de ellos empieza a darse cuenta de que un solo hecho, hay solo un hecho que a él no le cuadra, y lo empieza a analizar, y cae este hecho. Y luego va analizando el otro y vuelve a caer. Y tiene que ir convenciendo a los otros 12 hombres que están ahí. ¿No es cierto? Bueno, son 12 en verdad en total, perdón. Pero luego veremos que hay uno que es un personaje adicional. Bueno, yo les recomiendo altamente esta película, ¿no? Sea que tu campo sea el de la argumentación o no, me parece una genial película. Que te va a ayudar, que te va a servir para muchas cosas en la vida, ¿no? Y bueno, y también, así como yo puedo detectar errores, si no puedo detectar errores, también puedo contraargumentar y decirle, papi, te estás equivocando. ¿Por qué te estás equivocando? Bueno, por el simple hecho de que yo tengo una postura distinta que sostiene lo contrario y que veo otros aspectos que tú no has visto. Por ejemplo, yo digo, los videojuegos estimulan una parte del cerebro, mejoran la psicomotricidad en los niños y la rapidez mental en los jóvenes. Estos aspectos positivos que yo estoy resaltando en el mundo de los videojuegos puede ser pues contraargumentado resaltando los aspectos negativos, como sucedería con una persona que se plantase frente a mí para demostrar lo contrario. Pueden ser adictivos como todas las otras formas de ocio, dice, respecto de los videojuegos. Además se sabe que empeora la vista debido al exceso de horas delante de la pantalla del computador. Entonces, esta contraargumentación, si te das cuenta, no está refutando lo que he dicho. Sí, puede ser positivo, pero por otro lado hay un aspecto negativo. Por tanto, ¿qué se debe hacer? ¿Se debe permitir o no se debe permitir los videojuegos? O de repente la conclusión es un punto intermedio de ambas posturas. Puede ser. Entonces, acá quiero que empecemos ya a entender algunas cositas. Eh, Antes de pasar a esto de la argumentación en investigación científica. Eh, Chicos, primero, esto es algo que no se entiende a veces y quiero que ustedes lo tengan y tómalo si quieres como parte de mi opinión, si quieres, ¿no? Entonces, pero créeme que no es tan subjetivo y parcializado esto que te voy a decir. Muchas veces se piensa que al momento de debatir está en juego, eh, está en juego muchas cosas personales. Piensas que está en juego tu autoestima, que está en juego tus creencias, que están en juego tu perspectiva y tu inteligencia, por ejemplo, ¿no? Y la verdad es que la argumentación no es algo así como una batalla de gallos, o no se debería entender de esa manera. Eh, en verdad, la argumentación funciona de una manera un tanto distinta. Yo pienso que este error viene sobre todo en sociedades donde a veces no tenemos una educación crítica tan buena, ¿no? Porque la argumentación tiene que ver con el hecho de entender que, que el proceso mismo del debate se da en un plano distinto al de la vida real, a pesar de que va a tener repercusiones sobre la vida real. Así que sí, te lo puedes tomar a pecho personal, pero para esforzarte en la argumentación, pero no para sentirte ofendido. Es por eso que esta idea de respeto tu opinión, pero yo tengo la mía, me parece muy peligrosa y me parece absurda, porque, ¿saben? Las opiniones no se respetan, lo que se respetan son las personas. Porque si las opiniones se respetasen y sale un neonazi y me dice tenemos que matar a los que no son de este color de piel, entonces yo diría, papi, respeto tu opinión. No, no puedo respetar tu opinión. Tengo que pararme al frente y decirle o tratar de hacerle entender de que esa opinión es errada, con la esperanza de que esa opinión, al momento de ser cambiada y refutada, de repente cambia algo en su sistema de vida o en su cosmovisión o en su visión personal de los aspectos sociales de la realidad. Entonces, es por eso, chicos, dejen de decir que se respeta la opinión. No se respeta la opinión. La gente puede estar equivocada. Y no hay ningún problema con que te señalen tus errores, ni con que tú le señales a los otros. Si una persona te ofende porque tú le señalas un error a nivel argumentativo, esa persona lo único que está haciendo es demostrar su bajo nivel en cuanto a el mundo complicado y a veces complejo de la argumentación y de la formación crítica. Pero si tú la tienes, tampoco es bueno que se lo señales, ¿no? No decir, ah, eres una bestia, no sabes argumentar. No, pues eso tampoco se hace, ¿no? Entonces, procede de los dos lados, ¿no? Si tú sabes cómo funciona esto, tampoco tienes que ofender ni tampoco tienes que tomar en cuenta las ofensas que se te pueden hacer. Lo digo porque en redes sociales se ve mucho, ¿no?
Entonces, al menos si vas a ser sanmarquino, vas a recibir pues muchas ofensas, ¿no? Con toda la carga social que hay en torno a los sanmarquinos. Entonces yo te recomiendo que no entres en ese juego, porque cuando una persona te ofende, eso es una prueba de algo, de que no tiene más recursos en verdad, ¿no? Y no necesita decirle, ay, ya no tiene más recursos. Tampoco es bueno señalárselo, ¿no? Deja que lo entienda por su propia cuenta. Como decía un profesor mío, ya el tiempo y la vida los pondrá en su lugar, ¿no es cierto? Todo, o como dice el Eclesiastés, un libro de sabiduría de la Biblia. No soy católico ni judío, pero me gusta a veces leer la Biblia. Y bueno, dice, todo bajo el cielo tiene su tiempo y su lugar, ¿no? Así que tómate con calma, tómate en serio la argumentación, pero también con cierta calma, ¿no? No lo tomes personal, mejor dicho. Así que si en esta clase hay alguna opinión que está en juego, que puede ser la tuya, tu perspectiva, te recomiendo que lo tomes con calma también, ¿no? Y lo otro es que te quería señalar es que el mundo de la argumentación, como funciona en un plano un poco distinto del personal, que es bueno hacer esa diferenciación, también cuando tú estés tratando de convencer a alguien y no lo logres, pues tampoco te frustres. Bien, es parte del camino en el cual uno va aprendiendo a hacerlo. Bueno, y fuera de estas pequeñas lecciones de liderazgo, volvemos a la clase y ahora vamos a entrar a la parte práctica, ¿sí? Así que muy atentos. Como veremos en epistemología, el mundo de la ciencia popularmente es conocido como el mundo donde se descubren verdades a través de pruebas empíricas. Y la verdad es que es cierto. Una parte de esto es cierto, pero la verdad es que no existen verdades en ningún aspecto del conocimiento humano. No tenemos verdades. Y la ciencia, cuando ha llegado a una conclusión que consideraba verdadera, desafortunadamente la ha tenido que desdecir o refutar en algún momento. Quizás podemos dejar de lado las ciencias formales, ¿no es cierto? La matemática, la lógica, donde sí se han conseguido conclusiones que algunos pueden llamar verdades. Pero en el mundo científico mismo, las ideas vienen y van, vienen y van. Entonces, ¿de qué depende? Como veremos en epistemología, hay teorías al respecto, pero definitivamente tiene que ver con un método de argumentar que tiene que ver, ya desde hace un buen tiempo, con la ciencia neopositivista, de orden neopositivista, que busca que la evidencia empírica sea la que respalde lo que yo estoy tratando de demostrar. Entonces, al momento de en que yo busco explicar un fenómeno natural o social como científico, yo tengo que tratar de falsear o de verificar una nueva teoría, una nueva ley o una nueva investigación, ¿sí? Y para esto se tienen que seguir rígidas eh, reglas de investigación o normas dentro del mundo de la investigación científica. El ejemplo que les dan acá, el del muestreo aleatorio, es importante, ¿no? Por ejemplo, voy a hacer una prueba estadística de la opinión del peruano, si es a favor o en contra de lo que se está viendo con la labor del gobierno respecto del COVID. Bueno, en ese caso tienes que tomar de todos los sectores. A eso se refiere con el muestreo aleatorio. No puedes tomar un solo sector social, pues ahí estás cometiendo un error, ¿no? Eh, entonces, es obvio, ¿no es cierto? Es obvio que hay un montón de reglas, la del muestreo aleatorio es solamente uno de ellos, y tú ya lo vas a ver cuando estés en la universidad y te van a leer libros de metodología, de la investigación científica. Creo que Sampieri es uno de los más famosos autores al respecto. Y bueno, tiene una serie de reglas, simplemente eso hay que considerarlo. Ahora, al momento de considerar la argumentación científica, hay que recordar que también es dinámica. Hay una comunidad científica que recibe esa propuesta y en la cual algunos grupos empezarán a hacer sus propias investigaciones al respecto y coincidirán o negarán lo que. Y es lo que sucede hoy en día en el mundo de los famosos medicamentos o elixires mágicos para el COVID y también en el invento de la vacuna, ¿no? Muy bien, te leo, Alison. Eh, a ver, si me dicen que el color blanco es el mejor color del mundo, es una opinión. O el tema de la controversia sobre la pena de muerte es buena o mala. ¿Cómo saber qué es lo correcto o no? Mira, Alison, ahí tu pregunta voy a darle un enfoque del razonamiento material, ¿sí? Mira, en lo que tú me estás preguntando, en verdad yo te podría decir que esos problemas
más que de argumentación, son problemas, el primero un problema axiológico y el segundo un problema ético, pero como te das cuenta, ambos tienen que ver con valores, ¿sí? ¿Cómo sabemos finalmente si algo es bueno o si algo, o si una opinión es efectivamente, se puede aceptar como verdadera, o cómo sabemos cuándo algo es bueno o algo es malo, ¿no? Justamente ayer estaba leyendo al respecto sobre las famosas teorías del bien, ¿no? Hay naturalistas, antinaturalistas y todos estos asuntos. Y bueno, no podemos decir que se ha llegado a una conclusión última. Y la filosofía la reconoce porque es problemática. Eh, y lo cierto en lo que tú dices es que las opiniones, como por ejemplo el color es blanco, o por ejemplo que alguien esté a favor de la pena de muerte, son opiniones. Y lo que no podemos, o lo que yo no puedo explicar obviamente en esta clase, es cómo nacen esas opiniones, ¿no? ¿Cómo nacen? De repente pueden nacer de una cuestión de la historia personal, de mi vida personal, ¿no? De repente he visto cómo algún familiar o alguna persona ha sufrido, ha sido víctima de un sistema judicial o de un sistema jurídico injusto y fue condenado de manera injusta. Entonces yo no podría estar a favor de la pena de muerte si ya sé cómo funciona el sistema judicial. Entonces hay que tener en cuenta que el origen de una opinión es algo que definitivamente no se puede estudiar, oh, perdón, yo no, al menos no puedo estudiar, ¿no? Y que si se puede estudiar sería un estudio muy fragmentado, ¿no? O sea, tendría que verse la manera de integrar todas las perspectivas respecto a cómo tenemos una opinión. Tiene que ver con gustos, tiene que ver con la historia de vida, tiene que ver con una cuestión más racional, ¿no? Bueno, ahí está. Eh, ¿Cómo nace una opinión? No podría explicarlo. Pero lo que sí te puedo decir es que sí, las opiniones finalmente puede que no pasen tanto por una corrección o una incorrección. Eso es lo que reconocen los teóricos de la argumentación, ¿no? Es lo que yo decía. Para ellos no existen verdades, solo existen ideas que son más o menos razonables. Y tú tienes que tratar de mostrarla siempre, tu idea, lo más razonable que se pueda. Profe, eso me huele a relativismo. Sí, tiene algo de relativismo, pero reconoce que incluso dentro de ese relativismo hay algunas ideas que pueden ser un poquito más razonables de acuerdo a cómo se presente. Bien, no sé si he respondido de alguna manera a tu pregunta, Alison. Y ahora vamos con la parte práctica. Eh, Como ustedes verán, y como van a ver en su separata, al menos yo lo tengo en mi separata, a ver, acá está. En la página 4 ya vamos a entrar a entender las estructuras de los argumentos, ¿sí? Esta parte práctica, en verdad, cabría la posibilidad de no hacerla, pero yo quiero que ustedes lo entiendan mejor, ¿sí? Está en la página 4. Cuando ustedes ya luego vean sus separatas, lo van a encontrar en esta parte de acá. A ver, no sé si se ve, está de este lado, ahí está. Ejemplo de argumentos, ¿sí? Es algo así como la página 4. Perdonen que no lo pongan en la diapositiva, pero ya es gastar mucho tiempo, ¿sí? Bueno, ¿cómo se defiende un argumento? Perdón, acá ya vamos a empezar a usar un lenguaje más preciso, ¿sí? Ya antes lo usamos, pero usamos de manera imprecisa, hablamos de manera imprecisa por otros motivos, para no confundirnos. Pero en el mundo de la argumentación, la conclusión a la cual yo llego, ¿sí? Siempre es porque está tratando de apoyar una tesis o una opinión, ¿bien? Entonces, para tenerlo más clarito, si ustedes quieren convencer de algo a alguien o o a muchos, siempre tienen que tener en cuenta cuál es su tesis y cuál es la mejor manera de defenderla. Entonces, vamos a hacer primero un pequeño ejercicio. Primero les voy a mostrar algo que pueden descargar también, dicho sea de paso, si ustedes gustan. Bien, primero veamos este pequeño esquema. Chicos, justo María Fernanda, voy a explicar eso, mira. ¿Qué precisa tu pregunta? El esquema, en este, voy a mostrarles tres esquemas de argumentación, ¿sí? ¿Cuándo sería, por ejemplo, un argumento simple, un argumento no complejo, ¿sí? Diríamos que es así cuando el argumento, cuando la tesis, perdón, es defendida por un solo argumento que puede tener muchas proposiciones, ¿ah? Pero es en verdad la misma idea. Entonces decimos que es simple, porque se entiende de manera sencilla y desde el enfoque formal diríamos que las inferencias son breves, o sea, no hay más de dos inferencias, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de que yo diga, no deberías comer grasas saturadas. ¿Por qué no debería comer grasas saturadas?
porque las grasas saturadas tienen una repercusión sobre tu salud. Ese es un argumento simple. Ahora, ¿cómo es un argumento complejo? Un argumento con una argumentación compleja ya implica, pues, una serie de ramificaciones, donde el contenido material del argumento se vale de otros argumentos y por tanto pasan a ser subargumentos. Esto es lo que se llama, este esquema uno se llama argumentación ramificada o derivada, ya también si quieres, ¿no? O subargumentación. Esquema de superargumentación. Entonces, por ejemplo, ¿qué quiero demostrarte? Quiero demostrarte que debemos combatir la obesidad. Es más, lo puedo volver más específico. El Estado debe combatir la obesidad. ¿Qué tal? Ahí está. Ahora, la pregunta es, ¿cuáles son tus argumentos? Y acá viene lo importante. Esto ya es la argumentación, ¿sí? Ya, la opinión la puedes tener, la puede tener cualquier persona, pero la argumentación, cómo se construyen los argumentos, eso es lo importante de esta clase. Así que, a ver, atentos. Yo digo, porque, y desde el momento en que digo porque, o pongo un conector causal, explicativo, en ese caso ya están apareciendo los argumentos, ¿bien? ¿Por qué debemos combatir la obesidad o por qué el Estado debe combatir la obesidad? Porque evita enfermedades que afectan al ser humano. ¿Así? Así es. Por ejemplo, tenemos las enfermedades cardiovasculares producto de la obesidad, por ejemplo, las complicaciones respiratorias, así como también hay estudios que demuestran que las personas con obesidad tienen altos signos de estrés. Entonces, por eso es que debemos combatir la obesidad, porque evita que evita enfermedades que terminan por afectar al ser humano. Ahí está. Este es un ejemplo de argumento complejo, ¿no es cierto? Mira cómo un argumento ha necesitado de otros subargumentos para poder defender o darle soporte a la tesis. Recuerda que estas son como columnas. Los argumentos son como las columnas que sostienen la tesis. Si alguien viene y refuta una por una, empieza a derrubar las columnas, ¿qué va a pasar? Obviamente mi tesis también se va a caer. Ese es un esquema 1, pero hay un esquema 2 donde ya no es derivado, sino que simplemente hablamos de niveles de importancia o de incidencia. Por ejemplo, yo tengo esta tesis con la cual más de uno hubiese estado contento. Yo, por ejemplo, hay que eliminar las tareas en el colegio. Ahora, la persona, recuerda que esto te lo tienes que imaginar en el campo de la realidad, ¿sí? En el mundo real. No solamente te quedes con el enfoque formal, sino también el material y el pragmático. O sea que las personas lo están haciendo para persuadir. Y cuando la persona lo hace para persuadir, a veces le da más énfasis a un argumento que es lo que él considera su mejor argumento, o ella, y a su vez tendrá otros argumentos que quizás no se derivan de este, pero que son otros argumentos diferenciados de menor importancia o de menor intensidad. Por ejemplo, ¿por qué debemos eliminar las tareas en el colegio? Diría alguien, porque quita tiempo para que los niños y jóvenes disfruten de su familia u otros goces. Muy importante. En este caso es el más importante porque la persona que está argumentando le está dando más importancia a la familia. Y los otros dos pasan a ser subargumentos, ¿sí? Pero por orden de importancia, no porque sean derivados, ¿sí? Entonces dice, no tiene sentido porque muchos estudiantes no realizan la tarea. Estoy apelando a una lógica de funcionamiento. Luego dice, no tiene una función específica. Los que la realizan no mejoran su aprovechamiento. Estoy apelando a una lógica de consecuencia. ¿Para qué hacerla si no mejoran? O sea, las personas que no tienen tarea, es más, demuestran un mejor desempeño. Ahí está. Entonces, este esquema 2 va en ese sentido. Pero ojo que yo te estoy mostrando 3 esquemas clásicos, pero eso no quiere decir que sean los únicos, ¿ah? Hay muchos otros. Y luego hay un tercer esquema donde los argumentos, que yo estoy poniendo 3 nada más, ¿no? Pues se pueden poner más o menos, donde los argumentos están al mismo nivel. Entonces la persona le trata de dar el mismo énfasis y el mismo desarrollo a esos argumentos. Por ejemplo, la música criolla es la mejor que existe porque al ser música tradicional muestra parte de las costumbres de distintos pueblos, un argumento de orden social, porque apela al folclore, ¿sí? Hablando de argumentos por contexto, es un argumento social. Luego te digo, porque ayuda a que las más jóvenes generan una identidad nacional fuerte, un argumento de orden político, porque tiene que ver con el sentimiento patriótico. Y por último, porque sus diferentes acordes expresan la belleza de la vida que contempló un pueblo. Nuevamente, tiene que ver con un pasado histórico. Hay algo de político, pero también habla de la belleza, así que es un argumento de orden estético. Los tres están al mismo nivel y apoyan a la misma tesis. Entonces, recordemos, a la opinión, ¿cómo se le dice? Tesis, ¿sí? Le vamos a decir tesis. Tú puedes tener la opinión más loca del mundo, y es una tesis, y cómo la defiendas, eso ya es el trabajo argumentativo. Ahora quiero que hagamos un pequeño ejercicio. A ver,
Eh, a ver, ahí está. Quiero que ustedes lean este pequeño ejemplo y que por favor me identifiquen, lo pueden hacer en sus propias palabras, ¿sí? Para ustedes mismos, obviamente, no hay tiempo para preguntarles, pero sería lindo hacerlo por micrófono, ¿no? A ver, de repente llamo a alguien de la lista, no se puede hacer, lamentablemente, así que no se pongan nerviosos. Simplemente miren este ejemplo y por favor, a ver, la tesis no está, ¿sí? La tesis no está, tienen que construirla ustedes mismos, pero los argumentos sí están. Así que diferencien y díganme más o menos cuántos argumentos han encontrado. Perdón, la tesis sí se puede encontrar, ¿eh? Sí se puede encontrar de alguna manera. De alguna manera. Listo y frito. A ver. Dice, durante mucho tiempo la música ha servido para representar a distintos tipos de personas. Muy bien, ¿cómo me lo demuestras? Bueno, por ejemplo, está la chica romántica que le gustan las baladas, el intelectualoide que le gusta esto, está el rebelde que le gusta la música más fuerte, y da una serie de casos que cumplen con esto. Pero hace una objeción, ¿no es cierto? O una observación, sería más preciso decir. Dice que no, es que estas divisiones no se pueden tomar de manera dogmática, porque puede haber alguien, ¿no es cierto?, que rompa un poco con esta formulación, ¿no es cierto? Por ejemplo, puede haber alguien que tenga una apariencia más tranquila, pero que puede gustarle un tipo de música. Pero según esta persona, aún así, la música sirve para entender a distintos tipos de personas. Esa parte de ahí es como su tesis, como su opinión, y la demuestra con estos ejemplos. ¿Bien? Si llegaste a esto, entonces la pregunta es, ¿cuántos argumentos hay? En verdad hay un solo argumento. Es un solo argumento, pero te pone distintos casos. Entonces es un solo argumento, pero con subargumentos derivados de este gran argumento. ¿Ves? Me dejé entender. Ahora, pongamos uno más, a ver. A ver, este ejemplo número 2. ¿Se ve bien? Pero no lo puedo reducir de tamaño. A ver, ustedes mismos, tesis y argumentos, para ustedes mismos. Y si coincide con lo que yo luego digo, pues quiere decir que tu análisis es sí, más o menos efectivo, ¿no? Claro que, obviamente, también puede ser más o menos prudente tu análisis, ¿no? Más allá de que no coincida con el mío. Muy bien, Marcelo. La tesis está el último, pero ya venía anticipada en el primer párrafo, ¿no? Cuando dice, es necesario que se dejen de lado los tabúes eh, y que se abandone la doble moral tradicional que pregona la peligrosidad de esta planta, ¿no? Ya se anticipaba por ahí. Pero es nuevamente una argumentación compleja, porque la tesis que es legalización de la marihuana, o que debe, para ser más precisos, debería ser la marihuana debe legalizarse, tiene otros argumentos, ¿no es cierto? Porque primero, se sigue produciendo marihuana, y con todas las consecuencias que esto trae, ¿no es cierto? Aumentan los muertos, el presupuesto de la guerra contra el narcotráfico, y crece el número de personas que defiende, dice, eh, el consumo de esta planta ilegal. Bueno, entonces por lo mismo, pues, eh, debería abandonarse. Primero, estos son argumentos de orden sociopolítico. Luego dice que la marihuana nunca ha conducido a la muerte de alguna persona. O sea, es un argumento de orden médico, científico médico, ¿no es cierto? Ahí está. Entonces, hay dos argumentos por lo menos ahí. Y por último, ¿no es cierto? Habla de la diversidad. Hay que aceptar la diversidad de estados de conciencia. O sea, son tres argumentos. Los tres al mismo nivel, más o menos que los tres al mismo nivel. O sea, es un complejo, pero no es derivado, sino son tres argumentos separados, ¿no? Entonces, ahí tenemos pues esta argumentación. Quiero que vean por favor este video y ustedes por su cuenta, ahora para no perder tiempo, ahí está, hagamos esto, vayan respondiendo a la encuesta, ¿sí? Ahora vamos a ver un video, respondan así rapidito, rapidito a la encuesta docente, bien,
Y ahora quiero que veamos un video en el cual ustedes van a hacer lo mismo, van a analizar y darse cuenta de los niveles de argumentación, ¿sí? Recuerden, tienen que nuevamente identificar tesis y todos esos detalles. Bien, ahí va. A veces es necesario gobernar y tomar decisiones, aunque uno no esté de acuerdo con ellas. Le explico. A usted está planteando medidas en su país, pero el asunto de la marihuana, del aborto, del matrimonio homosexual. Usted ha dicho que no está a favor del aborto, que tampoco está a favor de la... ¿Quién va a estar a favor del aborto? Pero usted va, por lo menos está planteando ese debate, esas medidas. Pero no por estar a favor del aborto. Porque usted dice, no, al contrario, claro, usted dice que lo hacen por el bien de la comunidad, es decir, que para evitar que el daño sea mayor. La cosa es sencilla y es sentido común. Creo que nadie puede estar a favor del aborto como cuestión de principio. Pero hay un cuadro de mujeres en toda la sociedad que se ven la amargura de tener que tomar esa decisión contra viento y marea, porque la familia no lo entiende por soledad, por trabajar en la vida. Y el segundo vive en la clandestinidad, la explotan, y se juega la vida. Y toma decisiones más allá de las discusiones de principio que pueden tener los políticos y los sociales. Toma decisiones. Bueno, y ahí hay días que suceden. Yo creo que reconocer la existencia de ese hecho, ponerlo arriba de la mesa y pero nos da la oportunidad de poder obrar persuasivamente sobre la decisión de esta mujer. Y si hay una cuestión económica, una cuestión de soledad, una cuestión de angustia, los hechos demuestran de que nuestras mujeres se introducen y se pueden salvar más vidas. Lo otro es dejarlas aisladas en el medio de su drama. Me parece que es hipócrita. Tenemos que hacernos cargo y tratar de salvar las vidas, la mayor cantidad de vidas posible. Bueno, no puedo discutir esto como cuestión de principio, lo discuto como una realidad. Bien, como ustedes pueden ver, lo que ustedes han visto, pues, es una demostración de cómo se argumenta en medio de un contexto. Y la teoría de la argumentación nos dice que hay un contexto previo siempre a la argumentación. En este caso, que hay una discusión de principios en torno al problema del aborto. Por un lado, una postura que resalta el principio de la libertad y otra postura que resalta el principio de ¿qué? El principio de la vida. Entonces él dice, como una cuestión de principio, yo no puedo anteponer la libertad a la vida, es lo que te está diciendo. Yo tengo que tratar de salvar la mayor cantidad de vidas. Pero precisamente porque yo estoy en esa dinámica de tratar de salvar la mayor cantidad de vidas, es que reconozco que ya hay gente que está abortando, mujeres que están abortando, y no se las puede abandonar y decir, está prohibido porque ellas lo van a seguir haciendo. Entonces hay que resolver el problema de alguna manera. Esta lógica que te está es una argumentación compleja también, porque primero te presenta los hechos frente a los cuales él está tomando una decisión como presidente o la moción que le apoyó como presidente, demuestra nuevamente que la teoría de la argumentación es válida en ese sentido, ¿no? Que hay una cuestión retórica. Y obviamente acá se suman los gestos y la tonalidad que se le da, que ya es parte de la oratoria más que de la argumentación misma, pero que es importante también al momento de considerar todo el esquema argumentativo. Bien, chicos, para terminar nada más, en las notas compartidas les he dejado un video y en esta misma diapositiva, en este mismo PDF que les estoy poniendo, está el guión de esa escena. Lo que ustedes pueden hacer para practicar, y es una escena de una película muy buena, que es una película sobre Batman, ¿no es cierto? Una película de Batman, donde actúa Heath Ledger, con esta magnífica actuación del Joker. Entonces yo quiero que ustedes por su cuenta lo hagan y se den cuenta de cómo funcionan estos argumentos, ¿bien? Entonces, solamente vean hasta el minuto 3:18 y lo aplican si es que tienen tiempo, obviamente, porque esto no les va a venir como evaluación. Bien, chicos, acá nos vamos a quedar. Si no hay ninguna otra duda, entonces, pues, está en la diapositiva, ¿no? ¿No descargaron? Bueno, descarguen esta diapositiva y también descarguen esta de acá, y ahí están las claves.
Bien, listo. Nos quedamos acá, chicos. Un gusto poder estar con ustedes. Nos vemos la próxima semana.